Estadística. Estadística, vamos a hacer un pequeño resumen sobre cómo surge la estadística. La palabra estadística viene del latín status, que significa situación, posición, estado, y del griego statera, que quiere decir balanza. Ya sabemos qué significa estadística. Entonces, medir y mirar la situación de ciertos. La estadística mide o pesa hechos. Moisés hizo un censo de los israelitas. Lo mismo hizo David. Nosotros, desde la época antigua, habían datos estadísticos para saber cuántas personas contaban, con cuántos animales contaban. Eso era estadística para nosotros. En China, un rey llamado Yao, de 3000 años antes de Cristo, hizo un recuento agrícola sobre la comercialización e industrialización que había en aquella época del país en que él vivía, ¿sí? Entonces, ahí, tanto Moisés como David, como Yao, ya hicieron datos estadísticos. Y desde ahí comienza a surgir esto de la estadística. Vamos a mirar para nosotros qué significa población en estadística. Es también conocido como universo. Se refiere a la totalidad o conjunto de medidas o al recuento de todos los elementos que presenta una característica común. Nosotros, para poder empezar a hacer estadística, tenemos que trabajar con un todo, un universo, algo que nos identifique sobre qué es lo que vamos, con quiénes vamos a trabajar. A eso le vamos a llamar población. El conjunto de estudiantes de un plantel, el número de habitantes de un pueblo, ciudad, país, la cantidad de cosecha recolectada en este año, el número de personas desempleadas. Eso es para nosotros ejemplos, algunos ejemplos de población. Pero como todo conjunto tiene sus elementos, entonces definamos elemento en estadística. En estadística, elemento significa el objeto, institución, región, persona, familia, animal, entre otros, que van a ser sometidos a estudio en cuanto a aquellas características que más nos interesan. O sea, vamos a hacer de cierta población un estudio. Entonces yo digo, vamos a ver qué elementos voy a tomar de la población que voy a trabajar. Entonces ahí voy a mirar si estoy en un país, voy a coger la región, qué regiones. Si estoy en un colegio, qué tipo de personas. En la familia, que es bien numerosa, qué personajes necesito identificar ahí. Lo mismo con los animales en una granja. Todo esto son los elementos de una población. Son los rasgos o cualidades que tienen los elementos que conforman la población a estudiar. A eso le vamos a llamar características. Entonces, población, el universo, elemento, lo que constituye el universal, y las características es lo que vamos a estudiarle al elemento en dicha población. Entonces, esas son las cualidades. Por decir algo, eh, como ejemplos podemos tomar el, el, el departamento, la región de Popayán
y vamos a estudiar personas desempleadas. Entonces, eso estaría trabajando como población, como elemento y como característica. Muestra es la parte seleccionada de la población que contiene una característica igual a la que quedó seleccionada. Entonces, nosotros sabemos que la muestra es una pequeña parte. Un ejemplo puede ser la muestra de la sangre. No nos toman toda la sangre, sino una pequeña porción para ser estudiada. Variable. Son cada uno de los aspectos susceptibles de ser estudiados. En una persona podemos estudiar los ojos, el tamaño, el grosor, es decir, estas son las variables que tiene cada uno en un estudio que se esté haciendo de una muestra. Miremos un ejemplo para entender estas definiciones. Todos los estudiantes de un colegio conforman la población. Se selecciona un grupo para una encuesta deportiva. Esa selección se llama muestra. Y el deporte escogido por cada estudiante se va a llamar variable. Van a haber diferentes deportes. Cada uno escoge su deporte preferido. El trabajo estadístico permite conocer el comportamiento y las características de una población para obtener conclusiones y tomar decisiones. Una vez yo haya hecho todo este estudio, ya puedo decir a tantas personas les gusta esto, a tantas personas no les gusta, cuántos son así, cuántos no son así. Es decir, la estadística me va a servir para sacar conclusiones de ciertas características que hayamos determinado nosotros. Variables estadísticas. Las variables que se analizan en estudio estadístico se clasifican en dos que son cuantitativas, que a su vez las cuantitativas que son aquellas que se pueden medir o expresar numéricamente. Todo lo que podamos medir, podamos expresarlo numéricamente, va a ser una variable cuantitativa. Pero las cuantitativas también se dividen en las siguientes. Las cuantitativas se llaman también discretas, cuando se expresan con un número entero. Por decir algo, 6 gallinas, 2 hijos, son números enteros, entonces esta es una variable cuantitativa porque la puedo medir y discreta porque puedo trabajar con números enteros. Las continuas, las cuantitativas continuas, la variable toma cualquier valor en un intervalo numérico de manera continua, como la estatura y el peso al mismo tiempo de una persona, el tiempo y la distancia. Es decir, ahí tomo un intervalo y puedo decir entonces que estoy trabajando cuantitativo porque es algo que puedo medir o expresar numéricamente y puedo trabajar una, un intervalo que me indique cuáles son las características que están trabajando. Los otros tipos de variable estadística, después de las cuantitativas que son discretas y continuas, existe variable estadística cualitativa. La cualitativa son características o que miden los gustos o las preferencias de una población. Por decir algo, el género, el color de la piel, entre otros. Tabla de frecuencia absoluta. Se define como el número de veces que se repite un dato en particular. Se nota por FI. La variable se va a repetir tantas veces quiera. A esa parte que se repite, que usted precisa son 8, 9, 15, las veces que está repitiendo, es lo que se llama frecuencia absoluta. Nosotros vamos a dar un ejemplo
para poder entender bien claro lo de la tabla de frecuencia absoluta. Suponemos que se postulan 5 estudiantes para la elección del personero de los grados 11 en la institución. Henry, Daniel, Manuel, Sandra y Alejandra. Los estudiantes han votado de la siguiente manera. Como se puede ver ahí, A ha llamado a Alejandra, a D Daniel, a S Sandra, a H Henry. Y en la segunda nos dice que fueron así. En la tercera votaron de esta forma. En la cuarta de esta forma. Y en la quinta de esta manera. Aquí tengo una serie de votos y por medio de ellos voy a determinar quién va a ser el elegido a personero en la institución. Tabla de frecuencia relativa. Se obtiene de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Si se quiere mostrar como fracción o número decimal. Y como porcentaje, el número decimal que me haya resultado lo vamos a multiplicar por 100. Se define como, se denota por F sub n. En el ejemplo a personero, la tabla queda de la siguiente manera. El nombre, frecuencia absoluta Fi, vamos a hallar la frecuencia relativa Fn que se ha dividido en 3, como fracción, como número decimal y como porcentaje. Henry, si ustedes pueden ver que contaron los votos allá, por Henry votaron 18, por Alejandra 20, por Daniel 12, por Sandra 16, por Manuel 14 y la suma. Este símbolo que ustedes ven como una M volteada es el símbolo de sumatoria. Entonces, la suma significa que hay 80 personas que votaron así. Vamos a mirar la frecuencia relativa como quedaría. Entonces, como fracción, tengo el número de votos que hicieron por Henry, fueron 18, de un total de ¿cuánto? De 80. 18 sobre 80. Por Alejandra, votaron 20. Entonces, en fracción quedaría 20 de los 80. Por Daniel votaron 12 de los 80. Por Sandra, 16 de los 80. Por Manuel, 14 de los 80. Y la suma nos va a dar, suman ustedes el mismo denominador, suman los numeradores y nos queda 80 sobre 80. Y ese sería como fracción. Miremos cómo sería como número decimal. Entonces, como número decimal es dividir 18 entre 80. Y nos da 0,225. Alejandra, 20 sobre 80 y nos va a dar 0,25. Daniel, 12 sobre 80, que es lo mismo 12 dividido 80, nos da 0,15. Sandra, votaron 16 de los 80 y la división nos da 0,12. Esto es número decimal. Manuel, como número decimal queda 0,135, de donde se obtuvo de las 14 personas, de 14 que votaron por él, de los 80 escogidos. Entonces yo voy a sumar 0,25 más punto 25 más punto 15 más punto 2 más punto 175 y el resultado va a ser igual a 1. No se puede pasar de ahí. Si a mí me piden hallarlo como porcentaje, pues fácil. Ya tengo este número decimal, ahora multiplico por 100. Punto 225 por 100, pues corro la cifra, la coma, 2 espacios y me queda 22,5. El punto 25 por 100, pues me queda 25. Como es por 100, 25%. Ya sabes, ya vimos porcentajes en la clase anterior. Punto 15 por 100, 15%. 0,2 por 100, 20%. 0,175 por 100, corre 2 espacios y queda 17,5%. Y la suma de esto nos da 100%. Gráficas estadísticas. Dentro de las gráficas estadísticas está la gráfica de barras, la más sencilla de comprender, la que a veces nos determina mucha información. Las barras significan como un rectángulo dirigido hacia la parte de arriba, una barra de chocolate, por decir algo. Se utiliza para presentar datos cualitativos o cuantitativos de tipo discreto.
En el eje horizontal se ubican las variables y en el eje vertical las frecuencias. Es decir, tienen dos ejes. Uno que es el vertical, en el cual vamos a ver todas las frecuencias el número de personas que hay, que han hecho cierta actividad. Y la variable son en el eje horizontal, el acostado, y lo seleccionamos de esa manera. Miremos en el ejemplo de la elección a personero. El diagrama de barras queda de la siguiente manera. Tengo eje vertical, este va a ser las frecuencias, y este es mi eje horizontal, que van a ser las variables. Las frecuencias vimos que llegó hasta el máximo fue 20. Esta es la primera barra o rectángulo, y fue correspondiente a Henry, que dijo que 18, por eso que entre 16 y 20, la mitad. 18 votaron por Henry. Después sigue Alejandra, que fueron 20 personas las que votaron por ella, entonces llega hasta 20. Después fue el Daniel, que por él votaron 12 personas, por él llega a 12. Después llega a Sandra, que pues ya votaron 16. Y por último Manuel, donde fueron 14 personas las que votaron. Por eso votaron en la mitad de 12 y 16. Dijimos que aquí se ubicaba los nombres que son las variables, llamado XY, nombres porque variables porque son diferentes nombres, diferentes personas, varían las personas, y acá está la frecuencia, por cada persona, cierto número de personas las que votaron. Por eso esta es nuestro diagrama de barras. Segundo, vamos a ver los diagramas circulares. Ya el significado dice circular, es un círculo, una circunferencia que mide 360 grados. Son un poquito más difíciles de leer, pero también nos dan mucha información para comprender. Cuando tenemos n datos, lo dividimos entre 360 grados, el resultado lo multiplicamos por cada frecuencia absoluta, determina los grados correspondientes a cada variable. Entonces ya sabemos qué vamos a hacer. Vamos a dividir 360 entre n y vamos a multiplicar ese resultado que nos da, que eso queda en grados, por cada frecuencia absoluta. Y ahí nos va a determinar un número. Ese número son los grados que corresponde a cada variable que se está estudiando. Miremos el siguiente estudio. Por ejemplo, 360 sobre n. Si lo hacemos con el estudio que estamos realizando con la elección a personero, diríamos que es 360 y el número de personas que votaron fueron 80. Entonces 360 entre 80 nos da 4,5. 4,5 grados. Eso ya es constante, ese no lo podemos variar, queda fijo. Entonces vamos a ver cuántos grados le corresponden a los que votaron, los grados que corresponden a Henry. Es 4,5 por, votaron 18 personas por Henry, multiplicamos, entonces 4,5 por 18, ahora damos los resultados que va a ser 81 personas, 81 grados. Los grados de Alejandra. Por Alejandra, bueno, 4,5 por 20 personas que votaron por ella, en total nos va a dar 90 grados. Por Daniel votaron 4,5, que dijimos que es constante, por 12 personas que votaron por Daniel, nos da en la circunferencia 54 grados, hay que marcar 54 grados. Por Sandra, votaron 4,5 por 16, y ese producto nos va a dar 72 grados. Por Manuel, votaron 4,5 por 14 personas, y en total eso nos va a dar 63. Entonces los grados que vamos a graficar ahora son 81 para Henry, 90 para Alejandra, Daniel 54 grados, Sandra 72 grados y Manuel con 63 grados. Vamos a ver cómo queda esto. En el diagrama circular vamos a trabajar el problema que hicimos. Y para esto tenemos que darnos una ayuda con el transportador y el compás. Vamos a ver de qué manera ustedes saben que van a utilizar esto. Hacemos la circunferencia y trazamos un radio. Y ahora sí, en el primer radio
vamos a este radio y vamos a trazar los grados que correspondieron a cada uno. Ustedes verán, aquí están determinados los grados de esta manera. Ahora sí digo, Henry, nos ubicamos en la frecuencia relativa, en la parte que corresponde a porcentajes. He querido tomar esa parte. No creer que siempre es así. Uno de tomar la que uno cree, yo quiero tomar porcentajes. Entonces, los votos fueron de la siguiente manera. 22,5% votaron por Henry porque está de este color acá. El logotipo lo está diciendo así. El, por 17,5 votaron por Manuel, porque está este color. 20% votaron por Sandra. 15% votaron por Daniel. Y 25% votaron por Alejandra. Entonces, ya sabemos, transportador, trabajamos una recta y comencemos a darle los grados que corresponden a cada uno de los grados que encontramos en el pantallazo anterior. Usted verá hacia dónde los toma, hacia abajo, hacia arriba. Aquí el orden es lo de menos. Lo importante es que usted sepa a quién le corresponde cada grado. Otro diagrama es el diagrama de líneas. Muestra un conjunto de puntos conectados mediante una sola línea. Estas gráficas se usan principalmente para mostrar las variaciones de una o más variables. En el eje X van los valores de la variable y en el eje Y se colocan los valores correspondientes a la frecuencia, ya lo habíamos dicho. En el ejemplo de la elección a personero de grado 11, el diagrama queda de la siguiente manera, pero demos una pequeña identificación de esto. Ustedes aquí van a ver qué variación hay entre una persona y otra. Si hubo mayor votación o menor votación. Las líneas que se van a ir uniendo ahí son o arriba o abajo o quedan verticalmente, horizontalmente, dependiendo si existe igualdad de votos. En este caso vamos a ver cómo fue. Ahí tenemos los ejes de coordenadas. Ya sabemos que nos queda hasta 20 y queda la frecuencia absoluta. Y acá nos queda las personas que votaron, que fueron nuestras variables. Henry, Alejandra, Daniel, Sandra y Manuel. Entonces nosotros decimos, primero miramos Henry, que tuvo un total de 18 votos, y miremos a Alejandra, que tuvo un total de 20 votos. Si uno de esos dos puntos, los dos extremitos, ahí los unimos, vemos que nos queda así. Quiere decir que se dirige hacia arriba, va como subiendo, entonces es porque Alejandra tuvo mayor votación. Miremos de Alejandra con relación a Daniel. Fueron 12 votos y unimos los puntos de donde quedó Alejandra con Daniel. Podemos ver que baja. Entonces, bastantísimo. Quiere decir que hubo una votación extremadamente baja con relación a lo que votaron por Alejandra. Miremos con relación a Sandra. Por Sandra votaron 16 personas. Unimos el punto de Daniel con Sandra, a ver cómo fue la diferencia. Claro que lo puedo hacer con Henry y Sandra y lo podemos hacer con Alejandra y Sandra, eso no interesa, pero vamos a hacer una sola línea de este diagrama de línea. Entonces, uniendo estos dos, vemos que sí hubo más votación en Sandra porque vuelve y sube la línea. Entonces, ya vamos viendo aquí. Vamos a ver con relación a Manuel. Por Manuel votaron 14 personas y uniendo esos dos puntos con relación a Sandra, vemos que la votación fue mínima, fue muy pequeña con relación a Sandra y Manuel. Vemos que este rojo, que está en rojo, es nuestro diagrama de líneas. Este es el taller 12 de esta unidad. Si quieren ver la solución de este taller, no se olviden de entrar a mi canal en YouTube, el profe Henry, suscribirse y darle clic en dedito arriba. Gracias.